Bien, vamos a empezar entonces ahora con lo que viene siendo el teorema de superposición. Entiendan o entiéndase que el teorema de superposición no es un método como tal para resolver un sistema, un circuito eléctrico, para analizar un circuito eléctrico. El teorema de superposición es una técnica para facilitar el análisis de un circuito eléctrico, ¿sí? Entonces no es como tal una técnica diferente. Al final de cuentas, cuando nosotros apliquemos el teorema de superposición, vamos a tener que utilizar un LBK, un LSK o una reducción de circuitos eléctricos para analizar el circuito eléctrico, ¿sí? Entonces el teorema de superposición simplemente es una técnica para facilitar el análisis de un circuito eléctrico. Entonces, aquí en pantalla pues tengo el PDF del libro. Eh, ¿De dónde nace el teorema de superposición? Dice, la corriente o el voltaje que fluye a través de cualquier elemento de una red es igual a la suma algebraica de las corrientes o voltajes producidas de forma independiente por cada fuente. Dicho de otras palabras, nosotros tenemos un circuito eléctrico, puede ser como este, y a nosotros nos interesa conocer, por ejemplo, la corriente o el voltaje que pasa por el elemento 3, que es esta resistencia de aquí. El teorema de superposición dice que la corriente que pasa por R3 va a ser la suma de la corriente que aporta esta fuente más la corriente que aporta esta fuente. También en el caso del voltaje, el voltaje que hay en este elemento va a ser el voltaje que aporta esta fuente más el voltaje que aporta esta fuente de aquí. Utilizando una analogía, si esto fuera un sistema de tuberías de agua, tenemos una toma principal de la red que nos suministra agua, tenemos otra toma de la red que nos suministra agua, y esto es un sistema de tuberías donde aquí tenemos un depósito y queremos saber qué tanta agua fluye por esta tubería. Pues muy fácil. Esta toma de la red nos aporta cierta cantidad de agua. Esta toma de la red nos aporta otra cantidad de agua. Y al final, la cantidad de agua total que pasa por esta tubería, pues va a ser la suma de estas dos redes, de estas dos tomas que nos están aportando cierta cantidad. Entonces, el teorema de superposición parte de ese hecho, de que esto nos aporta cierta cantidad de corriente a esta resistencia. No sé, nos aporta uno. Y esta fuente de voltaje nos aporta otra cantidad de corriente a esta resistencia. Nos aporta dos. ¿Cuál es la corriente total que pasa por este elemento? Pues uno más 2 sería 3. Entonces la corriente que pasa por aquí sería 3 amperes. Eso es lo que nos dice el teorema de superposición, ¿sí? Bien, habiendo entendido eso, tenemos que saber que hay ciertas reglas. Es decir, cuando yo digo que esta fuente, voy a analizar lo que aporta esta fuente, significa que todas las demás fuentes se tienen que eliminar del circuito eléctrico, pero se van a eliminar de cierta forma. Si la fuente es de voltaje constante, que son las que hemos manejado hasta ahora, pues se reemplaza por un cortocircuito. Es decir, se quita la fuente y se pone un cable. Es esto de aquí. Si la fuente es de corriente constante, esto no lo hemos analizado, no lo hemos colocado, pero al final de cuentas para nuestro análisis es lo mismo, ya sea un LBK o un LSK, simplemente es una fuente de corriente constante, donde aquí esta fuente nos dice que fluye un amper, pues significa que por esta línea viene un amper, este amper llega a este punto y se divide, una parte va para acá y otra parte va para acá, ¿sí? Aquí no hay voltaje, pero se entiende que el voltaje de esta fuente, como está conectada con este elemento en paralelo, pues el voltaje que hay aquí va a ser el mismo que hay acá, ¿sí? Para el análisis de mallas, por ejemplo, se utiliza esto, ¿sí? Y no las hemos visto, pero pues sepan o tengan entendido que es lo mismo. Tiene una fuente de corriente constante para todos nuestros planteamientos de análisis de mallas, análisis de nodo, también está ahí presente, ¿sí? De hecho, por lo general, cuando nosotros tenemos fuentes de corriente constante, lo más fácil o lo más factible es utilizar análisis de nodo. Es decir, aquí hay un nodo donde nos llega esta corriente, por aquí sale esta corriente y sale esta corriente, ¿sí? Entonces, siempre que tengan una fuente de corriente constante, lo más fácil para determinar todo lo que pasa en ese circuito eléctrico, para analizar ese circuito eléctrico, es que utilicen nodos, el LCK. ¿También se puede resolver con mallas? Sí, también se puede resolver con mallas, utilizando lo que viene siendo
voltajes. Solamente que esta fuente no se analiza su voltaje. Es decir, cuando hacemos la malla, hacemos referencia que aquí pasa una corriente I1, donde esa corriente es la de esta fuente, y aquí no se analiza lo que viene siendo el voltaje de este elemento. ¿Sí? Algo así. Bien, el teorema de superposición nos dice que cuando tenemos una fuente de corriente constante, simplemente se maneja como un circuito abierto. Es decir, se quita la fuente y no se coloca nada, y se deja como un circuito abierto. Simplemente es eso, ¿sí? De tal manera que el teorema de superposición lo que va a hacer o lo que nos va a ayudar es simplemente a facilitarnos la solución de un circuito eléctrico. Por ejemplo, tenemos este de aquí, que les digo de antemano, se puede resolver con nodos, haciendo aquí un nodo, ¿sí? La corriente que entra a este nodo, pues de aquí son 9 amperes, por aquí sale una y por aquí sale otra, ¿sí? Esta corriente de aquí no hacemos el análisis de voltaje, es decir, no definimos el voltaje de aquí menos el voltaje de aquí, no, simplemente es la corriente que entra. Se coloca ahí lo que viene siendo los 9 amperes directamente. Si hacemos análisis de malla, pues esta es una malla, esta es otra malla, ¿sí? Bueno, aquí la malla, pues como la corriente viene en esta dirección, está forzosa a que esta malla vaya en esta dirección, y esta también la podemos plantear en esta dirección, ¿sí? En el mismo sentido. Y pues simplemente, ¿cuál es la corriente que pasa por esta malla? Pues son 9 amperes, que sería aquí 9 menos la corriente de esta malla. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esto, no cambia para nuestro análisis. Solamente aquí queda definido que esa corriente que pasa por aquí está forzada a 9 amperes. Es decir, que ya nos están dando la corriente de esta trayectoria o de esta malla, por así decirlo. Bien, entonces aquí continuando con la explicación, pues análisis de superposición, pues si yo quiero saber cuál es el voltaje o la corriente que esta fuente de voltaje constante de 36 volts aporta al circuito, pues simplemente esta fuente la tengo que quitar. Y como es una fuente de corriente constante, pues que el circuito queda abierto. De tal manera que mi circuito queda de esta forma, ¿sí? Es un circuito con dos resistencias que están en serie, porque ya esto de aquí se elimina, porque al estar abierto es como si tuviéramos dos cables al aire. Entonces aquí tenemos dos resistencias en serie y podemos utilizar el método de simplificación para calcular la corriente que pasa por aquí. O un análisis de malla, es lo mismo, ¿sí? De tal manera que la corriente que pasa por estas dos resistencias simplemente es esta, es I2, que va a ser el voltaje sobre la resistencia. Pero como las resistencias están en serie, es R1 más R2, esta más esta. Entonces la corriente que pasa por ese circuito es 2 amperes. Entonces, esta fuente de voltaje constante aporta a estas dos resistencias, aporta 2 amperes, ¿sí? Luego de ahí, ya analizamos qué tanta corriente aporta esta fuente de voltaje. Ahora tenemos que determinar qué tanta corriente aporta esta fuente de voltaje a estos dos elementos. ¿Qué hacemos? Eliminamos la fuente de voltaje constante. Y la fuente de voltaje constante se quita y se reemplaza por un cable. Aquí está, ¿sí? Y de aquí, pues hacemos otro análisis de nodo. ¿Cuál es la corriente que hay en este nodo? Pues bien, entra esta corriente I y sale esta corriente y sale esta corriente de acá. Aquí está la ecuación. Llega la corriente I, aquí le pusieron I2, no, perdón, debe ser esta de aquí. Bueno, y aplicaron un divisor de corriente. Pero bien, puede ser un análisis de un nodo donde está la corriente aquí, una parte se va por acá, otra parte se va por acá. Y simplemente la determinamos, ¿sí? Porque la corriente que sale por aquí son 9, eso ya se conoce. Pero queremos saber de esos 9 qué tanto se van para acá y qué tanto se van para acá, ¿sí? Eh, Eso como lo sabemos, pues simplemente con un divisor de corriente, que es este de aquí, que es lo mismo que un divisor de voltaje. Estas dos resistencias en sí quedan en paralelo, ¿no? Quedan en paralelo. O otra manera de resolverlo es aplicar el paralelo de esto. La corriente que pasa por ambas es de 9, multiplicado por la resistencia.
nos da el voltaje. Teniendo el voltaje de este elemento y de este elemento, podemos determinar qué tanta corriente se va por aquí y qué tanta se va por aquí. Aquí determina que la corriente que pasa por I2', I2', que es esta de aquí, son 6 amperes. ¿Sí? Entonces, ya una vez analizado lo que aporta esta fuente, ya podemos determinar que la corriente que pasa por esta resistencia 2 va a ser la suma que aporta este más la que aporta este. Si la que aporta este son 2 amperes y la que aporta esta son 6 amperes, entonces la corriente total que pasa por ahí es 2 más 6, 8 amperes. Entonces la corriente por esta resistencia es de 8 amperes. Entonces, como les digo, el método de superposición no es una técnica para analizar circuitos, simplemente no es un método, más bien dicho. Es una técnica que nos facilita o nos ayuda a resolver un circuito eléctrico. ¿Sí? Entonces, eh, habiendo explicado eso, voy a resolver este problema de aquí. ¿Sí? Igual les comento que si quieren que resuelva un problema de utilizando fuentes de corriente constante, pues ahorita me lo dicen y mañana resolvemos de ese tipo de problemas. O ahorita lo resolvemos como quieran. Entonces, voy a volver a dibujar este circuito y lo voy a volver a resolver. ¿Por qué? Porque ya conocemos las respuestas de este circuito y lo quiero analizar de diferentes formas para que vean cómo van cambiando los análisis. Igual, ya que lo resuelvo, voy a plantear algún otro problema. Entonces tenemos una fuente. Bien, tenemos esto de aquí. Queremos conocer la corriente que pasa a través de todo el circuito. ¿De acuerdo? Utilizando, bueno, es teorema más bien. El teorema de superposición, ¿sí? El cual nos dice que si yo quiero conocer la corriente y voltaje que aporta este elemento a mi circuito, significa que todas las demás, ojo, no solamente una, todas, porque aquí nomás hay una fuente. Si aquí hubiera otra fuente, esa fuente también se tiene que reemplazar, ¿sí? Es decir, que únicamente vamos a dejar la fuente que queremos analizar, ¿de acuerdo? Entonces, para mi primer análisis, eh, analizamos la fuente de 12 volts. ¿Qué significa eso? Que todas las demás se quitan y únicamente dejamos la que vamos a analizar, que en este caso es la de 12 volts. ¿Cómo se quitan? Pues dependiendo de cómo es cada fuente. En este caso, esta es una fuente constante, de voltaje constante, se reemplaza por un cable. Entonces, vuelvo a dibujar mi circuito. Y ahí, donde estaba la fuente, la reemplazo por un cable. ¿Sí? ¿Esto qué nos ocasiona? Que el circuito ahora es mucho más fácil de resolver. Aquí son 4 puntos. Sí, que es un circuito muchísimo más sencillo de resolver. De hecho, lo podemos resolver simplificándolo. Estas dos resistencias están en paralelo. El paralelo de estas dos queda en serie con esta y sumadas. De esa forma yo puedo determinar la corriente que sale de la fuente y después la corriente que pasa por cada elemento. Es decir, que ya puedo utilizar el método de reducción o simplificación de circuitos eléctricos. O puedo aplicar mallas también. Puedo utilizar el método que yo quiera, puedo utilizar nodos. Aquí tengo un nodo. Puedo utilizar ese nodo también. ¿Sí? Entonces, ya aquí el circuito se redujo tanto, o se simplificó, o se hizo más fácil de analizar, de tal forma que puedo utilizar el método que ustedes quieran, el que se les haga más sencillo. Yo voy a utilizar por conveniencia
Es que el análisis de mallas me lo va a complicar nomás. Analizar mallas voy a obtener dos ecuaciones, pero no es necesario, pues. Sí. Nodos, profe. Mande, utilizo nodos. Sí. Ok, voy a utilizar nodos como es el que acabamos de ver y me imagino que ese no lo desarrollaron tanto en electromagnetismo. Voy a resolverlo entonces utilizando nodos. Ahora sí, voy a resolver el problema utilizando nodos. Y aquí, pues ya sabemos que este es el nodo principal, el nodo uno. Este de aquí, pues es el mismo nodo. De hecho, este lo voy a mandar a tierra, ¿sí? Y este nodo de aquí ya sabemos que no aporta información y este de aquí tampoco aporta, ¿sí? Entonces el único nodo importante es el nodo uno. Bien, ya una vez que tengo el nodo, yo tengo que proponer las corrientes que pasan por ese nodo. Primeramente, por aquí viene la corriente I1 y entra en el nodo. De aquí, yo digo que pasa la corriente I2 que sale del nodo. Y aquí voy a proponer que I3 sale también del nodo. De tal forma que como me queda mi ecuación del nodo uno, pues simplemente I1 es la que entra, es positiva. Las que salen, yo las tomo negativa. De esta forma. ¿Sí? Bien. De ahí, ¿cuánto vale I1? Pues I1 es el voltaje de la resistencia 1. Esta corriente polariza a esta resistencia de esta manera. La I2 polariza a la resistencia así y la I3 polariza a la R3 así. Entonces, ¿cuál es el voltaje que hay en R1? Pues es voltaje positivo menos el voltaje en el nodo 1. El voltaje que tenemos positivo es directamente 12 volts porque se conecta aquí. Entonces sería 12 menos el voltaje en el nodo. ¿Sí? Como no es el único nodo, pues lo voy a poner así como N. Este voltaje todavía no es conocido. Sobre la resistencia 1. De hecho, nodos aquí lo va a hacer más largo el problema, ¿no? Simplificación sería lo más fácil. Pero bueno, de ahí. ¿Cuál es la corriente I2? Pues es la que pasa por la resistencia 2, que va a ser igual al voltaje del nodo menos el voltaje que tenemos en este punto. Pero miren, en este punto, ¿a dónde se conecta? Se conecta a tierra. Entonces, este vale cero, el voltaje de aquí es cero, porque está conectado a tierra. Entonces, aquí sería voltaje en el nodo menos cero sobre R2. Luego, la resistencia 3, su terminal positiva se conecta al nodo 1. Entonces, es voltaje en el nodo menos el voltaje en el otro extremo, que está conectado también a tierra. Entonces, sería cero sobre R3 igual a cero. ¿Sí? De esta manera. Igual, seguimos resolviendo. Esto ya sabemos que es cero y queda de esta forma. Agrupamos o sacamos factor común Bn. Este lo voy a pasar hacia el otro lado negativo. Este es negativo también. De esta manera. Es todo esto está multiplicando, pues tiene que pasar dividiendo, ¿no? Y reemplazamos valores. R1, ¿cuánto vale? 2. ¿Cuánto vale R2? 4. ¿Cuánto vale R3? 3. El voltaje nos va a quedar positivo porque menos entre menos va a salir es más. Y lo de aquí es 1 entre 2 más 1 entre 4 más 1 entre 3. Abajo nos queda menos 1.0833. Y arriba sería 6. 2 entre 2 es 6. Entonces nos queda 6 entre 1.08333. Eso nos da 5.53 volts. Menos entre menos, más. Ese es el voltaje en el nodo 1. Bien. Pero lo que yo quiero saber son las corrientes, ¿de acuerdo? Entonces aquí
yo quiero, por conveniencia, porque todo lo que hemos analizado este circuito son corrientes principalmente más que los voltajes. Entonces, quiero determinar cuánto vale I1, I2 e I3. Teniendo esto, pues ya puedo calcular. Aquí. I1 va a ser igual a 12 menos el voltaje en el nodo, que ya sabemos que es 5.53, sobre la resistencia 1, que sabemos que vale 2. Entonces, eso nos da como resultado 3.23 amperes. Este es el amperaje en la corriente 1 que está aportando esta fuente. Ahorita no está coincidiendo el resultado con lo que salimos en el problema anterior. Y uno nos había dado 2.65. De hecho, nos está dando más grande. ¿Por qué? Porque ahorita solamente estamos analizando esta fuente. Todavía falta analizar esta. Y lo más probable es que esta, la corriente que aporte, le resta. Es decir, no está sumándose, sino que más bien está restando. Y ahorita lo vamos a ver. Luego, I2, la corriente I2, pues es el voltaje en el nodo, que es 5.53, menos 0, pues es 0 directamente, y la resistencia 2 vale 4. 1.38 amperes. Eso es lo que aporta la fuente 1. Luego la corriente 3, nuevamente voltaje en el nodo, sobre la resistencia 3, que vale 3. Es 53 aquí. 5.53 entre 4, 1.38 está en 5.53 entre 3, 1.84 amperes. Bien, ahí está. Ya tenemos las tres corrientes que está aportando esta fuente de aquí. ¿Sí? Nuevamente, cuando queramos obtener las corrientes, simplemente tomamos esto, este signo menos lo hacemos a un lado. Si el resultado de esto es negativo, significa que la corriente va en sentido contrario. ¿Sí? Bien, aquí nos da todas positivas porque los planteamientos de las corrientes es correcto. Ya hemos resuelto este problema varias veces y ya sabemos que la corriente 3 va hacia abajo, la corriente 2 va hacia acá y la corriente 1 va hacia acá. ¿Sí? Bien, este es el análisis para la fuente de 12 volts. Ahora voy a hacer aquí, si me da espacio, el análisis para la fuente de 5 volts. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo voy a reemplazar otra vez mi circuito, lo voy a volver a dibujar. Pero ahora la fuente de 5 volts no la voy a reemplazar. Lo que voy a reemplazar es la fuente de 12 volts. La reemplazo por un cable. Este vale 2, es R1, este es R3 que vale 3, este es R2 que vale 4. De esta forma. ¿Sí? Y aquí, pues nuevamente tenemos que el circuito eléctrico es muy sencillo y puedo resolverlo de la forma que yo quiera. Nodos, simplificación de circuitos o ley de voltaje de Kirchhoff, mallas, como ustedes, como se quieran resolver. Entonces ya resolví aquí nodos, no sé si quieren que utilice aquí un método diferente. Ahí ¿Sí? puede reducción. Vamos a utilizar reducción aquí. Entonces este es de nodo, vemos que quedó muy medio largo el problema, aunque las ecuaciones son muy sencillas, quedó un poco largo el problema. Vamos a ver que con simplificación va a quedar más corto. Entonces, con simplificación, R1 y R3 es paralelo. Entonces voy a poner equivalente 1 va a ser igual a R1 paralelo R3. Estos dos están en paralelo porque esta resistencia se conecta al mismo punto de aquí. Eso ya lo saben. Entonces, la resistencia equivalente 1 pues es el paralelo de R1 y R3. R1 por R3 sobre R1 más R3. Eso nos da 2 por 3 sobre 2 más 3. 6 sobre 5. Nos da 1.2. 1.2 ohm. Luego, si volvemos a dibujar el circuito, porque en reducción de circuitos, pues tenemos que estar dibujando el circuito
cada vez que lo reducimos para visualizarlo mejor, ¿sí? Vemos que estas dos nos quedan en serie, entonces la resistencia total va a ser igual a R1 más R2, porque están en serie. RT es igual, R1 vale 1.2 más 4, nos da 5.2 ohms, ¿sí? Y volvemos a dibujar el circuito. Bueno, ya no lo voy a, sí, lo voy a dibujar. Así, para que se entienda que esta resistencia vale 5.2. ¿Cuál es la corriente que sale de la fuente? Pues la corriente que sale de la fuente es el voltaje de la fuente, que son 5 volts sobre su resistencia, 5.2. Sería 5 entre 5.2, 0.96 amperes. Esa es la corriente que pasa por o que sale de la fuente. Ahora, ojo, aquí, en este circuito, la corriente que sale de la fuente es esta de aquí. Para nuestro análisis en comparación con este de aquí, esta corriente es la I2, solamente que va en sentido contrario, pero no deja de ser I2, porque sale de aquí de la fuente y aquí se divide para acá y para acá. Pero la que pasa por esta resistencia 2 es la corriente de fuente, que en nuestro análisis original de acá es la corriente I2. Entonces yo puedo definir que I2 es igual a menos 0.96 amperes. ¿Por qué negativo? Porque va en una trayectoria contraria a esta de acá. ¿De acuerdo? Es decir, de mi circuito original, si yo defino que este es I2, hacia acá es I3 y hacia acá es I1, pues en este análisis I2, como me queda contraria, entonces tiene que tener signo negativo. Aquí en mi análisis este I2, ¿cómo quedó? En el mismo sentido. Entonces aquí este I2 es positivo. ¿Sí? Es decir, que estas dos se tienen que restar ya al final. ¿Sí? Bien, entonces ya he definido cuánto vale I2. Es esto de aquí, que es la corriente que pasa por esta resistencia y luego pasa por esta. ¿Sí? Quiero conocer ahora la corriente que pasa por la resistencia 3, que va a ser mi I3, y la resistencia 2, que va a ser mi corriente I2. ¿Cómo lo determino? Pues bueno, yo sé que estas dos resistencias, perdón, esta resistencia equivalente viene del paralelo de estas dos. Eso significa que el voltaje de esta y el voltaje de esta es el mismo, ¿sí? Entonces necesito determinar el voltaje para saber cuánta corriente pasa por aquí o cuánta corriente pasa por acá. O puedo aplicar también un divisor de corrientes, que pues es prácticamente lo mismo, pues es un paralelo. Lo voy a hacer con el divisor de corriente. La corriente que pasa por la resistencia 3, que es la I3, va a ser igual a la resistencia que estoy analizando, 3, sobre estas dos resistencias están en paralelo, entonces aquí abajo van sumadas de resistencia 1 más R3, por la corriente que llega a ese punto o a ese nodo, 0.96. Eso me da que I3 es 3 por 0.96 entre R1 vale 2 y R3 vale 3, sería entre 5. Eso me da 0.57 amperes. Esa es la corriente I3 y ojo, es positiva aquí también. Sí. ¿Por qué? Porque la corriente esta fluye hacia abajo, en la misma dirección que se planteó la corriente I3. Aquí está. Estamos diciendo que fluye hacia abajo y estamos viendo de acuerdo. Porque entra aquí, una corriente se divide para acá y otra para acá. Entonces, esa I3 de aquí, así, va hacia abajo. Y esta sería la I1. Esta I3 sí va en la misma dirección que esta, entonces la dejamos positiva. La dejamos positiva. ¿Y cuánto va a valer entonces I1?
Pues si aquí entran 0.96, pues sí, uno va a hacer la diferencia que le haga falta a estos 0.57 para llegar a 0.96. Entonces, lo voy a poner aquí a un ladito. Y 1 va a ser igual a 0.96 menos 0.57. 0.39 amperes. Y ojo, y 1, aquí en este análisis, vemos que va en dirección contraria al planteamiento general. Entonces, esta tiene que ser negativa, porque se está moviendo contrario. De esta forma ya tengo con el teorema de superposición todas las corrientes, I1, I2 y 3. I1, I2 e I3. Ahora lo que tengo que hacer para determinar la corriente total, pasa por aquí, que pasa por acá y que pasa por acá, simplemente es la suma, ¿sí? De que aportan ambas fuentes. Estas corrientes de aquí son las que aporta esta fuente. Estas corrientes de acá son las que aporta esta fuente. Entonces, la corriente total que pasa por aquí, pues simplemente es la suma. Eso sí lo voy a hacer en otra hoja. Entonces, y voy a plantear otra vez el circuito. Bien, entonces, la corriente I1 la planteamos de manera general así. La corriente I2 la planteamos en esta dirección. Y la corriente I3 de manera general se planteó así. Vimos que de la fuente de 12 volts, la aportación de I1 es igual a 3.23 amperes. La aportación sobre I2 es de 1.38 amperes. La aportación de I3 es de 1.84 amperes. Y para la fuente de 5 volts vimos que la aportación I1 es igual a menos 0.39 amperes. La aportación de I2 es menos 0.96 amperes. Y la importación de I3 es de 0.57 amperes positiva. ¿Sí? Esto es lo que aporta la fuente de 12 volts, esto es lo que aporta la fuente de 5 volts. Entonces, ¿cuáles son las corrientes finales? O las que aportan las dos fuentes, es decir, las corrientes finales de las dos fuentes. Pues simplemente I1 va a ser igual al I1 de la fuente de 12 más el I1 de la fuente de 5. Respetando signos 3.23 menos 0.39. Eso nos da 3.23 menos 0.39. 2.84 amperes. No está coincidiendo el resultado. Vamos a ver si aquí en el divisor de corriente realmente no me equivoqué. Creo que aquí es el elemento contrario. Vamos a ver. 3.23 menos 0.57. Sí, es el elemento contrario. Aquí me equivoqué. Divisor de corriente casi no los uso. Aquí es 2. 2 por punto 96 entre 5. Esta I3 realmente debe valer 0.38. ¿Sí? Y esta de aquí, 0.38. La I1 entonces es 0.96 menos 0.38. 0.57. Y esta es negativa. La I1 es negativa. ¿Sí?
El divisor de corriente no es algo que utilice muy frecuente, jóvenes. Este es I1 negativa y este es I3 positiva. Así. Entonces aquí es 57 menos 0.57 y 1 entonces nos va a dar 3.23 menos 0.57, 2.66 amperes. Aquí está. El resultado de I1 analizado con el método de nodos nos da 2.65. Esto es por decimales, ¿no? Y la corriente I2 va a ser la corriente 2 aportada por la fuente de 12 más la corriente 2 aportada por la fuente de 5. I2 va a ser 1.38 menos 0.96. 1.38 menos 0.96 nos da 0.42 amperes. El resultado por el método anterior de I2, 0.42 amperes. Luego I3 sería la corriente I3 aportada por la fuente 12 más la corriente 3 aportada por la fuente de 5 volts. I3 va a ser igual a 1.84 menos, no, perdón, más, aquí está, este es I3, este es 1, este es 3, entonces sería más 0.39. 1.84 más 0.39, 2.23 amperes. Con el método anterior, la I3 nos da 2.23 amperes. Entonces los resultados son los mismos. Coincidimos con que son los mismos. ¿Sí? Entonces, el teorema de superposición simplemente es eso. Como les digo, no es un método para resolver un circuito eléctrico o analizar un circuito eléctrico. Es una técnica para facilitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, después de aplicar superposición, tenemos que aplicar ley de voltajes de Kirchhoff, ley de nodos de Kirchhoff, o reducción o simplificación de circuitos eléctricos. ¿Sí? Entonces, el teorema de superposición no resuelve el circuito eléctrico como tal, simplemente es una técnica para facilitar el análisis. ¿Sí? ¿Y por qué para facilitar? Pues muy fácil. Si nosotros tuviéramos un circuito eléctrico mucho más complejo, como este, y aquí me colocaran otra fuente. Si yo aplico ley de voltajes de Kirchhoff, lo voy a poder resolver. Si aplico ley de nodos de Kirchhoff, lo voy a poder resolver. El detalle es que las ecuaciones nos den van a ser muy complejas. Si aparte yo agrego aquí otra malla con otra fuente y una resistencia, puedo aplicar ley de nodos, puedo aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. El detalle es que van a salir más ecuaciones, una, dos, tres, cuatro. Va a ser un sistema de 4x4. Entonces no va a ser imposible de resolver, pero va a ser complicado, ¿sí? Resolver un sistema de 4x4. ¿Qué pasa si utilizamos el método de superposición? Bueno, si utilizamos el método de superposición, analizamos esta fuente, esta se elimina, y el circuito que nos queda es un circuito muy fácil, muy sencillo, que lo podemos reducir y aplicar el método de simplificación de circuitos. Eso hace que pues, de volada obtengamos los valores de una manera muy fácil, sin complicarnos, y obtengamos los valores de las corrientes, siempre definiendo y siempre analizando, bueno, me dio la corriente de tanto, pero es negativo o es positiva, dependiendo de cómo yo proponga un flujo de corrientes general en mi sistema original. Mi sistema original yo propongo la corriente esta que va para acá, esta va para acá, esta va para acá, esta va para acá, esta y 3 va para acá, ¿sí? Y ya cuando analizo cada circuito digo, bueno, pues la que aporta esta fuente no va en esta dirección, va en contraria. Entonces esa corriente la voy a poner negativa. ¿Sí? Y de ahí analizamos la siguiente fuente. Analizamos esta fuente, quitamos esta y resolvemos todo. Va a ser un circuito sencillo que se va a poder reducir lo más probable. Luego analizamos esta, quitamos esta y quitamos esta. Es decir, que con el método de superposición terminamos resolviendo
En este caso terminamos resolviendo 3 circuitos diferentes, pero los 3 circuitos son muy sencillos, son muy fáciles. ¿Sí? A diferencia que si lo hacemos con mallas o nodos, pues nos van a quedar un montón de ecuaciones. ¿Sí? Y a lo mejor esas ecuaciones son un poquito más difíciles o complicadas. Entonces, ese es el método de superposición. No sé si tengan alguna pregunta. El método en sí es una técnica. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. Profe, si la fuente esa de 5 volts la hubiéramos Ah, analizado por nodos, ¿cómo hubieran quedado las corrientes? hubieran quedado igual. Igual que la de 12. No, hubieran quedado igual que estos resultados. No, pero yo digo en el análisis, pues ahí. Pero el análisis de quién, ¿de esta o de esta? De esa. De esta. Sí, 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 de 5. Si hubiéramos analizado por el método de nodos, las corrientes nos van a dar los mismos resultados, porque es el mismo circuito. Ojo, no importa qué método utilice yo para resolver un circuito eléctrico, los resultados van a ser lo mismo. Las ecuaciones hubieran quedado diferentes, sí, nos hubieran quedado de este estilo, porque el método de nodos, las ecuaciones quedan así. Entonces, si hubiera analizado esto por nodos, pues nos hubieran quedado unas ecuaciones como esta, pero los resultados hubieran sido los mismos, hubieran Y sido el, estos de aquí. y el, Los el resultados no hubieran sentido, cambiado. el sentido de las Mande. corrientes fueran diferentes, ¿no? Los valores no. Digo, el sentido, pues, ahí en el circuito. Si hubiéramos utilizado nodos, Sí, tampoco. Tampoco hubiera sido diferentes porque si hubiéramos utilizado nodos, yo hubiera utilizado este nodo, ¿sí? Y nuevamente, este es un circuito nuevo, es decir, esto que está aquí no lo mezclen con esto de acá, ni con el circuito original. Esto es un nuevo circuito que se tiene que analizar, donde siempre se dice que la corriente sale de la fuente, salvo casos de ciertos circuitos donde nos damos cuenta que la corriente en realidad va a la fuente, ¿no? Pero eso es en otros casos de circuitos más complejos. Pero aquí siempre se analiza que la corriente sale de la fuente. Entonces, si yo analizo este nodo, ¿yo qué voy a ver? Entonces voy a decir, pues aquí entra la corriente, esta corriente, ¿quién es? I3. Y luego sale esta corriente, ¿quién es? I1. Y también sale esta corriente, ¿quién es? I3. Esta, perdón, es I2. Entonces yo hubiera hecho una ecuación de nodos, donde la ecuación de nodos, lo voy a poner aquí, esta ecuación de nodos, de este nodo de aquí, yo lo hubiera planteado de esta manera. Llega I2, sale I1 y sale I3. Esta es la ecuación que yo hubiera planteado en ese circuito, si lo analizo con nodos. ¿Y aquí qué me está diciendo? Pues que I3 va en ese sentido. ¿Sí? Entonces los valores hubieran salido iguales, nos hubieran dado lo mismo y con los mismos sentidos, es decir, que este I2 yo le iba a tener que agregar el signo negativo a fuerza. ¿Por qué? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque para este circuito la corriente 2 que pasa por esta resistencia forzosamente va por acá, porque esta es la única fuente de voltaje que hay y la corriente I2 va hacia acá. ¿Sí? Y en mi análisis de circuito, si yo la planteo que va hacia acá, pues va a salir positiva. Y si la planteo al revés, pues estaría medio raro. Pues. Si yo la planteo que la corriente 2 va hacia acá, pues ahí sí me va a quedar negativa. Pero pues por lo general esto se analiza como un circuito nuevo diferente. ¿Sí? Entonces, las corrientes, analizando por nodo, nos hubieran dado los mismos valores. Los sentidos normalmente se proponen de esta forma, pues las corrientes salen de las fuentes de voltaje. ¿Sí? Ahora, ustedes a lo mejor lo que les está dando miedo con este método de superposición es la parte cuando se suma. Es lo que puedo entender que tú me estás haciendo esa pregunta porque te está dando esta parte. Cuando sumo las corrientes, está acá abajo, esta parte, cuando sumo. ¿Cómo sé si se suman o si se restan? Eso puede ser tu pregunta, lo que te está asustando. Bueno, eso es muy sencillo y no tiene mucha complicación. Este es mi circuito original. De mi circuito original yo propongo flujos de corrientes. Analizo cada una de las fuentes.
cuando hago el análisis de la fuente, yo voy a proponer también otros flujos de corriente en base a ese nuevo circuito y voy a obtener resultados. Aquí están. Y analizo si esta corriente que yo propuse en mi sistema nuevo, en mi nuevo circuito eléctrico, este flujo con el del circuito original, el propuesto en el circuito original, va en la misma dirección, pues esa corriente que me dio ahí la voy a tomar positiva. Si va en la misma dirección, la tomo positiva. Si esta y esta que propongo de manera general va en la misma dirección, pues lo pongo positiva. Luego, analizo la siguiente fuente. Ahí propongo otro flujo de corriente que depende únicamente de este circuito. Si yo veo que la corriente que estoy proponiendo en este circuito va contraria a la proposición general del circuito original, aquí vemos I2 va hacia acá y este I2 va hacia acá. Si yo veo que va contraria, entonces esta la voy a poner negativa. ¿Que me dio valor negativo este? Pues se vuelve positivo, negativo por negativo es positivo. ¿Sí? Entonces aquí, esta de aquí, el valor que me dé, yo le voy a multiplicar por un signo negativo. Aquí está, me dio positivo, lo tengo que poner negativo. Multiplicar por negativo, ¿sí? Porque es contraria a esto. La I1, vemos que la I1 también va contraria. Entonces esa I1 también tiene que ser multiplicada por signo menos. La I3 va en la misma dirección. Entonces aquí no le voy a hacer nada. El dato que salga es eso. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como determina si se van a sumar o se van a restar lo que aportan cada fuente. Esa es una manera. A mí se me hace más sencillo así, ¿no? Pero depende de cada quien. La otra es que yo propongo un flujo de corrientes en mi circuito original. ¿Sí? Analizo lo que aporta cada fuente. Una vez analizado lo que aporta esta fuente, yo en mi nuevo circuito eléctrico voy a proponer los flujos de corriente de este circuito eléctrico que sean igual a esta propuesta original, que sea igual a esto. Y ahí lo que me dé positivo o negativo lo voy a respetar. Luego analizo la otra fuente, me da otro circuito eléctrico nuevo. Las corrientes que voy a proponer en este nuevo circuito van a ser iguales a las de mi circuito original. Y si me da negativo, lo respeto. ¿Me explico? Puedes hacer, ese es otro camino. Yo propuse las corrientes así, entonces en este circuito así tienen que ir las corrientes. En este otro circuito así tienen que ir las corrientes. Aquí me quedó negativo, no importa. Acá me quedó positivo, entonces se van a restar. Me quedó positivo aquí, positivo acá, se suma. Ese es otro camino. Así también puedes hacer el método, el teorema de superposición. Si propones un flujo de corrientes principal y todos los circuitos eléctricos que se deriven de ver las aportaciones de cada fuente, las corrientes las propones de la misma manera que esto. Aunque sea un poco raro decir que esta I2, que la corriente va a la fuente positiva, cuando normalmente las corrientes salen de las fuentes. ¿Sí? Aunque suene raro, lo propones así, porque así propusiste esto de acá. Eso es otra forma. ¿Sí? Ya depende de cada quien qué es lo que se le haga más fácil. Entonces ahí, con el método del teorema de superposición, con lo que tienen que tener cuidado es con esto. Cuando llegamos a sumar las corrientes. O se suman o se restan. ¿Con cuál va a ser cuál se suma, cuál se resta? Dependiendo de cómo quedaron los flujos. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra pregunta. No, esa era mi duda. Entonces hay diferentes caminos para hacer eso. ¿Sí? Diferentes formas para saber si se van a restar esas corrientes o si se van a sumar. Y depende de cada circuito. Otra cosa también que quería explicar, ya no me da tiempo de resolver otro problema, pues, pero regresando a esto nuevamente, si yo tuviera aquí una fuente de voltaje, significa que voy a tener tres circuitos eléctricos. Es decir, el teorema de superposición, yo voy a tener que resolver tanto circuitos eléctricos como fuentes tenga. Si tengo tres fuentes, van a salir tres circuitos eléctricos diferentes. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo lo que aporta la de 12, todas las demás fuentes se quitan, se eliminan.
siguiendo la regla, ¿no? Si es fuente de corriente constante o si es fuente de voltaje constante, ¿sí? Pero si yo estoy analizando esta y aquí tengo una, se quita. Tengo esta, se quita. Si tengo un circuito eléctrico. Luego, si analizo esta de 5, se quita, se quita. Y tengo otro circuito eléctrico. Aquí, voy a analizar esta. Se quita, se quita. Y tengo otro circuito eléctrico. Entonces, si tengo 4 fuentes, son 4 circuitos eléctricos, donde en cada circuito eléctrico únicamente va a haber una fuente, la que estoy analizando. ¿Sí? Eso es importante en el teorema de superposición. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir de que tengo 3 fuentes, analizo esta, quito esta y la otra y la dejo. No. Que también se podría hacer. Ojo, o sea, el teorema de superposición como tal, la ventaja es eso, pues que tenemos un circuito eléctrico donde nos queda únicamente una fuente y podemos aplicar reducción, que es reducción es el método más sencillo para encontrar lo que viene siendo las corrientes. Es tedioso pues, esto de estar teniendo que estar dibujando el circuito cada rato, sí es cierto, pero es el método más fácil, ¿sí? Porque mallas y todo nos deja un sistema de ecuación, ¿sí? Entonces, incluso se podría, si yo tengo esta fuente, ¿sí? Y tengo esta, yo incluso podría quitar esta y reducir el circuito a tener 2 fuentes, ¿sí? Y hacer mallas, hacer nodos, porque ahí estoy obligado a hacer ley de voltajes de Kirchhoff o ley de nodos de Kirchhoff. Cuando tenemos 2 fuentes no se puede reducir. Lo más probable es que no se vaya a poder reducir. Hay unos casos que sí, ¿no? Pero lo más probable es que no. Entonces, si yo quiero analizar esta fuente, o más bien dicho, si tengo 3 fuentes y únicamente quito esto, las corrientes que yo obtenga va a ser la aportación de estas dos. Ojo, va a ser la aportación de estas dos. Y ya después tengo que calcular únicamente la aportación de esta. Es decir, analizo esta fuente y tengo que quitar ahí sí obligatoriamente estas dos. ¿Sí? Y la suma de las corrientes, pues va a ser la suma de esas corrientes, las que aporten estas dos, más la que aporten esta. Por eso lo recomendable es que si analizo esta, quitan todas las demás. Pero también pueden jugar de esa manera. Yo quiero ver cuál es la corriente que aporta tanto esta fuente como esta fuente, pues simplemente quito esta de aquí. Y la corriente que yo obtengo, pues es lo que aportan estas dos. La corriente final total, pues va a ser la suma de las que aportan estas dos, que lo analicé en un circuito, más lo que aporta esta únicamente en otro circuito. Ahí quitarían estas dos. ¿Sí? Pero eso es un poquito más enredoso, pues por eso lo recomendable es analizo esta, quito las demás, analizo esta, quito las demás, analizo esta, quito las demás. Entonces hay múltiples caminos para solucionar un circuito eléctrico, no solamente uno. Ustedes van a escoger el que se les haga más fácil, el que ustedes quieran. Ahora, ojo, en el examen yo les voy a poner unos circuitos eléctricos y te voy a decir, el problema 2, ese circuito eléctrico, resuélvelo con teorema de superposición y no puedes hacer otra cosa. Tienes que aplicar a fuerza teorema de superposición. Ya de ahí, de los circuitos que se deriven de ese teorema, lo quieres resolver con reducción de circuitos, adelante. Lo quieres resolver con nodos, adelante. Lo quieres resolver con mallas, adelante. No hay ningún problema. Pero lo que sí te estoy obligando es que apliques el teorema de superposición. Luego vamos a ver el teorema de Thevenin. En el problema 3 quiero que apliques el teorema de Thevenin. ¿Sí? Y en el problema 1, resuélvelo como tú quieras. Simplificación de mallas, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de nodo de Kirchhoff, superposición, lo que tú quieras. Así va a ser el examen. Van a ser 3 problemas, 2 van a estar obligados a usar teorema, en uno teorema de superposición, en otro teorema de Thevenin, y va a ser un problema abierto para que ustedes lo resuelvan como quieran, con el método que ustedes prefieran. ¿Sí? Entonces, mande. ¿Cuántas horas vamos a tener para resolverlo? El tiempo va a ser hora y media. Hora y media. Sí, hora y media. Así que tienen que practicar y practicar mucho. ¿Sí? Yo por eso les digo, las tareas yo las dejo abierta. Les pido únicamente 5 problemas que ustedes escojan del libro. ¿Cuál problema? El que ustedes quieran. Pero para estudiar yo sé que tienen que resolver más. ¿Sí? Si quieren salir bien, si quieren resolver esos 3 problemas en una hora y media, tienen que resolver un montón de problemas del libro. No solamente estos que yo estoy planteando, tienen que resolver más problemas para que empiecen, para que sean más rápido, más ágiles.
para plantear las ecuaciones, no anden batallando, no anden perdiendo tiempo para decir, como dijo el profe que era aquí, era más, menos, menos, más, no, de volada lo que van. Planteo la malla 1, planteo la malla 2, más, menos, y sobres, a trabajar. ¿Me explico? Es la única manera que puedas resolver ese examen en hora y media, ¿sí? Obviamente, si lo resuelves los tres y te sale bien, pues te sacas 100. Es el reflejo de lo que estudiaste, ¿sí? Si no estudiaste también, nomás hiciste la tarea, resolviste 5 problemas ahí muy a fuerza porque no quisiste estudiar más, pues no vas a salir tan bien. No quisiste hacer la tarea y la copiaste, se la pediste a su compañero, a ver, pasan los problemas, y ahí te pusiste a anotarlos, a copiarlos y ahí se lo entregaste al maestro. Pues obviamente vas a reprobar porque no estudiaste nada. No vas a poder resolver en una hora y media ese examen. A lo mejor en esa hora y media no resuelves ni siquiera un solo problema, porque no estudiaste nada. Pues entonces la calificación es el reflejo de qué tanto estudias. Y en hora y media, esos 3 problemas que les voy a dar se resuelve bien. Yo los resuelvo en menos tiempo. Yo los resuelvo en 30 minutos o 40 minutos, pero yo tengo un montón de práctica. ¿Sí? Entonces les estoy dando una hora extra o 50 minutos extra o 40 minutos extra para que ustedes resuelvan esos problemas, porque yo los resuelvo más rápido, pero yo tengo práctica, pues. Entonces a ustedes les hace falta practicar mucho esto, entonces por eso les digo, resuelvan problema tras problema tras problema. ¿Sí? Y en el libro hay un montón de problemas, hay problemas resueltos, hay problemas que no están resueltos, pero hay un montón de circuitos. ¿Sí? Y si quieren inventar un circuito, invéntenlo y bájense un simulador. Y en el simulador ponen ese circuito y se van a dar cuenta si sus resultados son correctos o no. Bueno, voy a detener la grabación, ¿no? Pues esto ya